tardes, les damos la bienvenida al seminario ¿Cómo logramos una formación docente orientada a la diversidad y equidad?, organizado por el Instituto de Estudios Avanzados en Educación y el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, y financiado por el Programa de Apoyo a Profesionales del Programa Transversal de Educación de la misma universidad. Mi nombre es Beatriz Fernández y soy académica del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. En el panel de hoy contamos con la doctora en Currículum y Enseñanza, Elizabeth Stringer-Kiff, que actualmente se desempeña como profesora asociada en la Universidad Stonehill College en Estados Unidos, y Sandra Mesa Fernández, profesora asistente del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Tendremos la presentación de nuestras panelistas, y luego contaremos con un espacio para que respondan las preguntas que los auditores nos pueden hacer llegar a través del chat, y que estaremos recogiendo durante el transcurso de la conversación. Antes de comenzar, quiero recordarles que nuestro seminario cuenta con traducción simultánea de inglés a español. En la sección inferior de sus pantallas pueden ver en las opciones de la plataforma Zoom un icono en forma de mundo. Si están en sus computadores, deben ir a ese icono y seleccionar la opción de español. El sistema comenzará a funcionar automáticamente cuando nuestra invitada comience a presentar en inglés. Si están en sus celulares, aparecerá un icono con 3 puntos, deben presionar ese botón y luego ir a más opciones, escoger un idioma y presionar OK. Hemos compartido además en el chat de la plataforma un link a un formulario de registro para quienes deseen recibir una certificación de su participación en el seminario. En este formulario les preguntaremos si se desempeñan como formadores docentes para invitarlos a un segundo evento la próxima semana. El miércoles 26 de mayo, de 9 a 10 de la mañana, tendremos una segunda reunión de conversación con nuestra invitada internacional, Elizabeth Stringer-Kiff, dirigida solo a formadores docentes con el objetivo de compartir visiones y experiencias respecto a qué implica formar docentes para responder a la equidad y la diversidad desde una perspectiva de educación democrática, y qué decisiones curriculares concretas pueden tomarse para abordar articuladamente estos aspectos en las carreras de pedagogía. Esta instancia está pensada como una reunión de discusión y contará con traducción simultánea, al igual que este seminario. Para comenzar, queríamos partir con algunas palabras de introducción al tema. La docencia y la formación docente enfrentan nuevas demandas y desafíos. Los movimientos estudiantiles del año 2006 y 2011 criticaron la inequidad y la segregación educativa. El movimiento feminista del año 2008 demandó una educación no sexista y una educación sexual integral. Más recientemente, la crisis sociopolítica de octubre del 2019 evidenció las desigualdades socioeconómicas del país y su expresión en el sistema educativo. Además, en los últimos 5 años se evidencian múltiples nuevos desafíos para la docencia. Ante el aumento de la matrícula de estudiantes inmigrantes, algunos autores plantean que la formación docente no cuenta con orientaciones para hacerse cargo de la diversidad cultural, racial y lingüística de sus estudiantes. Se plantean además nuevos desafíos sobre cómo atender a estudiantes con necesidades educativas especiales en aulas regulares desde una perspectiva inclusiva y en codocencia. Por otro lado, la suspensión de clases presenciales ante la emergencia sanitaria del 2020 y 2021 ha evidenciado nuevas formas de desigualdad en el acceso a la educación mediadas por dificultades de conectividad y condiciones precarias de vivienda, desafiando la docencia y la formación docente. En este contexto, nos preguntamos ¿cómo logramos una formación docente orientada a la diversidad y la equidad? Tal como plantea Cochrane Smith y Seigner, las propuestas formativas de los programas de pedagogía, es decir, el conocimiento y las prácticas que promueven, pueden contribuir a que los estudiantes de pedagogía estén preparados para ofrecer oportunidades de aprendizaje más justas para todos sus estudiantes. Sin embargo, sabemos que esta orientación no está explícita o articulada siempre en los programas formativos. Esto no es solo una dificultad que encontramos a nivel nacional, sino también un problema que está presente en la formación docente en otros países como Estados Unidos. Los estudios sobre propuestas de formación docente orientadas a la equidad y la diversidad en Estados Unidos
generalmente se posicionan desde el concepto de justicia social. Estas investigaciones señalan que es urgente contar con una formación docente orientada a la justicia social ante el creciente aumento de estudiantes de grupos marginalizados que acceden a la educación y la necesidad de una educación pertinente. Estos estudios plantean que la formación de profesores influye en cómo los docentes o futuros docentes se familiarizan con el contexto de sus estudiantes de grupos minoritarios, examinan sus propias identidades y privilegios, y trabajan para disminuir la inequidad y promover prácticas más justas. Algunos señalan, además, el rol crítico que tenemos como formadores docentes, como modeladores de nuestros estudiantes en abordar temas de equidad y diversidad en el aula. Las investigaciones desarrolladas en este país, sin embargo, critican que la inclusión de temas de justicia social generalmente se inserta de manera fragmentada o como un anexo al currículum de la formación docente, y esto generalmente tiene poco impacto en el cambio de actitudes, prácticas y creencias de los estudiantes de pedagogía. Se menciona también que los programas de formación orientados a la justicia social deben promover una docencia que valore las culturas de los estudiantes y sus familias y los empodere, al mismo tiempo que señalan que los docentes deben ayudar al éxito académico de estos estudiantes de grupos marginalizados. La mayoría de estos estudios concluye que los programas de pedagogía frecuentemente incorporan aspectos de justicia social de una manera superficial. Es decir, los estudiantes de pedagogía reconocen tener espacios para discutir estos temas, pero critican la falta de herramientas para abordarlos en el aula, sobre todo temas relacionados sobre cómo discutir temas de racismo, por ejemplo, en las salas de clases. En Chile, el concepto de justicia no es tan utilizado frecuentemente en la formación docente. Generalmente los estudios sobre formación docente en relación a este tema son investigados usando conceptos de equidad, género, discapacidad, interculturalismo, multiculturalismo, diversidad, contextos de vulnerabilidad o pobreza, ruralidad, entre otros conceptos. Estas investigaciones han criticado el rol históricamente homogeneizador de la educación en Chile, mencionando que preparan a los docentes para satisfacer las necesidades e intereses de un tipo de estudiante, frecuentemente de clase alta, sin discapacidades y que pertenecen a la cultura occidental. Esto ha tenido como consecuencia la exclusión o bajos resultados de estudiantes de grupos marginalizados. Estas investigaciones enfatizan, por tanto, la importancia de la formación docente para responder a los desafíos de equidad en Chile. Algunos autores concluyen que la formación docente no responde a la diversidad cultural y las características de los estudiantes, ni ayuda a reducir los prejuicios de estudiantes de pedagogía sobre estudiantes de otras culturas. En contraste, otros estudios concluyen que la formación docente en Chile está incorporando en su currículum las relaciones interculturales, la revitalización de la lengua indígena, o la atención a aspectos de cómo atender a estudiantes con necesidades educativas especiales, y el reconocimiento de los aspectos culturales de los estudiantes en el currículum. No obstante, se critica que los programas no abordan una discusión profunda sobre la inclusión o el rol de la educación en la reproducción de las relaciones de dominación. En una investigación que conduje el año 2016, en que estudié en profundidad programas de pedagogía en Chile, a través de entrevistas con formadores docentes y el análisis de documentos institucionales, concluí que a pesar de las diferencias en énfasis curriculares, ubicación geográfica y perfil de los estudiantes, los programas habían realizado avances en el acceso de sus estudiantes de grupos marginalizados a sus programas a través de admisiones especiales y cursos o tutorías de reforzamiento de habilidades básicas. También habían introducido cursos sobre docencia para la equidad y la diversidad, pero estos estaban desconectados de los cursos centrales del programa, especialmente de los cursos de didáctica. En conclusión, sabemos que hay retos importantes, no solo en Chile, sino también en otras latitudes, sobre cómo formar docentes orientados a la equidad y la diversidad. Sabemos también que cómo lograrlo es una pregunta constante en gran parte de los que somos formadores docentes, y sabemos también que existen iniciativas interesantes que han avanzado en esta área. La invitación de hoy es a conocer la experiencia desarrollada en Stonehenge y la Universidad de Chile, con sus aciertos y desafíos, y a inspirarnos a continuar desarrollando iniciativas que respondan al contexto social e histórico en que estamos formando docentes.
Para discutir estos temas, contaremos en primer lugar con la presentación de la doctora Elizabeth Stringer Keefe. Elizabeth es profesora asociada de la Universidad Stonehill College en Estados Unidos, lugar donde es directora y fundadora del programa de posgrado en formación docente. Elizabeth es licenciada en inglés, magíster en educación especial y doctora en currículum y enseñanza. Trabajó como docente en escuelas públicas de Estados Unidos y se ha desempeñado como académica y formadora docente por 20 años. En este tiempo, ha contribuido al desarrollo de varios programas de formación docente y diplomados en el área. Stringer Keefe es presidenta del Consejo para Estudiantes Excepcionales de Massachusetts, y su trabajo e investigación se ha centrado en la formación de docentes para trabajar con estudiantes con autismo, el desarrollo de proyectos de innovación en formación docente y el estudio de políticas e iniciativas sobre formación inicial docente en Estados Unidos y a nivel internacional. Actualmente dirige un proyecto de investigación sobre la educación inclusiva en escuelas católicas y es co-investigadora en un proyecto sobre las nuevas escuelas de formación docente en Estados Unidos, financiado por la Fundación Spencer. Sin más introducciones, damos la bienvenida a Elizabeth. Gracias. Very glad to be here with you today. Feliz de estar con ustedes hoy. Voy a compartir mi pantalla. Entonces me gustaría comenzar por agradecer a la doctora Fernández y la doctora Salinas y la Universidad de Chile y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación. Entonces, mi nombre es Elizabeth Stringer Keefe, soy una capacitadora en Estados Unidos, en este college, y me he enfocado las nociones y los enfoques sobre la equidad y la inclusividad en la educación. Y hoy voy a hablar sobre equidad y una manera para poder trabajar con esos conceptos y poder entenderlos mejor. Ahí va. Promover la equidad es una meta central de las políticas de educación de profesores y programas e iniciativas en todo el mundo. La desigualdad, injusticia y discriminación siguen siendo temáticas perversivas, históricamente marginando las minorías y creando desigualdades a través de las comunidades y creando efectos socioculturales, económicos, educacionales y de políticas y afecta las metas a largo plazo. Las desigualdades son resultados de opresión cíclica histórica, donde sistemas injustos perpetúan y son reforzados. Pero también son parte de un enfoque y una opresión estructural que afecta las oportunidades presentes y futuras de los estudiantes. Entonces, muchos estudiosos han dicho que el principal remedio para enfrentarse a la opresión persistente y eliminar las desigualdades e injusticia y ayudar a obtener, digamos, resultados equilibrados a nivel de educación y eliminar las diferencias con grupos marginales. Implica un enfoque en políticas, programas e iniciativas que todos deben desarrollar. Entonces, muchos escolares han mencionado que hay grandes problemas como raciales, culturales y socioeconómicos, son problemas muy importantes en Estados Unidos. Y nos hemos enfocado sobre la narrativa, sobre el aspecto principal como justamente esos tres puntos, de racial, cultural y socioeconómicos. Pero en estas conversaciones de educación y cómo la educación ha sido trabajada en diferentes grupos marginales, vimos que los
progresos han sido muy lentos porque aún tenemos desigualdades muy importantes en las escuelas y universidades. Entonces, algunos grupos, incluyendo estudiantes con desigualdades o diferencias sexuales o de género, no se encuentran representados a pesar de todos estos esfuerzos que se han hecho. Entonces, hoy voy a hablar sobre el marco que nos permite entender cómo se está viendo esta visión de equidad y diversidad a través de ese lente de inclusividad. Y voy a empezar a introducir algunas ideas teóricas que voy a desarrollar a través de mi presentación. Muchas de estas palabras se usan de manera intercambiables, pero en realidad tienen significados muy diferentes. Y es muy importante entonces partir con esa definición. Entonces, equidad es justicia según la ley natural o el derecho natural y también incluye libertad de sesgo o favoritismo. La diversidad es una condición de ser compuesta por diferentes elementos. Entonces hay diferentes elementos que se encuentran presentes. Y inclusividad es la práctica de incluir gente que pueden de otra manera ser excluidos o marginados. Y voy a intentar volver a estas definiciones después de mi presentación. Entonces, nuestro enfoque intenso en promover la equidad educacional está conectada con nuestros desafíos más importantes educacionales en el campo de la educación. Y esto nos lleva en crear escuelas equitables y desarrollar valores de justicia social y en relación a los trabajos que hacen. Entonces, equidad y justicia social ha sido desarrollado durante toda la pandemia que hemos sufrido en todo el mundo. Fue subrayada y mostró que la equidad ha sido puesta en una bandeja para que todos lo vean. Y eso demostró mucho más urgencia en que se desarrolle la equidad de una manera tangible y medible de parte de los profesores. Entonces, yo digo que hoy en día, para poder instalar equidad, diversidad en la educación de profesores, nuestra meta final debe enfocarnos en la inclusividad. Y la inclusividad es algo accionable para hacer que la equidad y la diversidad sea algo tangible para los profesores. De manera en aumento, la equidad se utiliza como una palabra clave en la educación. Es un término que incluye todo y a veces conectado con una serie de temas que incluye diversidad, justicia, a veces hablamos de brecha en las oportunidades o resultados, sobre todo para los grupos minoritarios. Y con algunas excepciones, a menudo está mal teorizado por los profesores de educación, de discurso de educación, y las complejidades que están involucradas para hablar de las desigualdades estructurales de la enseñanza y del aprendizaje, a menudo no son reconocidos. Entonces, reconocer la importancia de esos dos puntos en la educación de los profesores. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de equidad? Sí, equidad es una palabra que se utiliza en todo el mundo y es una palabra clave cuando lo utilizamos todo el tiempo. ¿Qué queremos entonces decir con esta palabra? Muchos capacitadores han hecho compromiso con la equidad y la diversidad y están trabajando con nociones más fuertes de justicia. Pero como lo mencioné, estas múltiples significados y compromisos y acciones en relación a la equidad hacen que el agua esté un poco turbia. Y quiere decir que muy a menudo que estamos perpetuando sistemas y estructuras que mantienen eh, sistemas de abuso o de desigualdad o a veces peor, de exclusión. Entonces, para explorar el tema de equidad y diversidad, vamos a comenzar con un marco que desarrollé originalmente con un trabajo que hicimos con la doctora Fernández en otro proyecto en 2016 y hace poco con Marilyn Cochrane Smith lo hemos actualizado y desarrollado un poquito más este año. Entonces, este marco desarrolla o examina un compromiso que habla de la equidad más débil o más fuerte. Y este marco ya
un tema de equidad y justicia para la educación de profesores. Y esa equidad más delgada o más fuerte muestra una distinción como una herramienta que a veces tomamos como muy sutil, pero que no es tan sutil y busca entonces mostrar que en cualquier lenguaje y acciones que se utilice, a través de esto, los profesores utilizan el programa para que su trabajo pueda sea identificado como una equidad muy delgada o muy fuerte. Entonces, es como un continuo y la equidad empieza como un concepto muy periférico, como quizás solo en el lenguaje, hasta que poco a poco va incrementando y gradualmente el enfoque de los profesores, los ideales de la equidad pasan a ser coherentemente incluidos hasta llegar y permitir que la equidad sea un lente muy crítico que nos permita entonces desarrollar. Entonces voy a definir ambos como los dos puntos claves para hablar de inclusividad. Entonces, la equidad delgada es las políticas de profesores o de educación, prácticas, programas o iniciativas que reflejan una noción distributiva de equidad y justicia, y donde la realidad de los profesores y otros recursos educacionales de bienes y servicios no han sido realmente distribuidos de manera equitable en la sociedad. Entonces, si queremos mejores dichos, mejores profesores, podemos entonces poder hablar de ese tema más fuertes. Y la equidad fuerte, por otro lado, implica política, históricos, o sea, sistemas políticos, históricos, económicos, socioculturales que perpetúan de manera desigual el acceso a los profesores, currículos y escuelas y permite entonces dirigirnos y hablar de todos estos temas. Y todos están preocupados y los profesores no pueden solos hablar de educación, sino que todos estos sistemas de manera intercambiable deben trabajar en conjunto para crear esa equidad fuerte. No puede ser solamente una noción y un esfuerzo de un profesor aislado, sino que un esfuerzo conjunto. Entonces aquí es como mi colega, la doctora Cochran Smith y yo desarrollamos para poder entonces enfrentar la diferencia entre delgada y fuerte equidad. Y hemos trabajado este año en conceptualizar un programa y una comprensión más completa. Y lo que nos hemos centrado son los cuatro Rs. Entonces vemos la delgada y lo llamamos una noción de redistribución y el profesor es el único que se encarga de hablar de ese tema. Pero en nuestra versión redesarrollada incluimos otros cuatro Rs que pueden ser utilizadas por los profesores y educadores y capacitadores y les ayuda a entender mejor cómo pueden incluir conceptos de equidad en sus programas. Entonces, se repensó la idea de redistribución, reconocimiento, representación y remarcar. Entonces, los aspectos económicos, culturales, étnicos y de discurso están interconectados y se alimentan unos de otros y voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de redistribución, nuestro pensamiento es ir más allá de solo redistribuir y proveer solo entonces algunos esfuerzos, sino que recaracterizar el conjunto donde ofrezcamos también recursos más allá de los de educación. Y estos redistribución que va más allá de los que se proveen de educación para que la comunidad y los profesores y familias puedan entender y utilizar. El siguiente es reconocimiento. Y este tiene que ver con las comunidades que son servidas como elementos que pueden ayudar a entregar esas herramientas. Entonces, en reconocimiento, los profesores reconocen las diferencias culturales y
aceptan de que hay diferencias con grupos de minorías, pero lo reconoce como algo positivo versus solo un problema. La R siguiente es representación. Esta incluye las voces de las comunidades y otros stakeholders, otros actores que establecen metas comunes. Y esto asegura no solo a los grupos minoritarios, sino sus familias y las comunidades en el establecimiento de nuevas normas y prácticas sobre qué ese conocimiento es valioso y qué epistemología es privilegiada y cuál es el currículum, o lo que va a ser central o marginal en un currículum. Y eso permite eliminar el status quo que teníamos y cómo hacemos las cosas antes. Y la última R, remarcar, la idea es recuadrar o remarcar la nativa persistencia de las cosas que tomamos por asumidas, las ideologías y las comunidades minoritarias históricamente, y busca hablar entonces de equidad, de igualdad, de justicia, y de manera muy diferente de lo que habíamos hecho en el pasado. Entonces, ahora que he hablado un poquito del continuo, desde una equidad delgada a una más fuerte, quiero volver sobre los significados de equidad, inclusividad, y entonces desarrollar un poquito de eso. Entonces, he hablado de la equidad delgada, es muy periférica y solo a veces solo se usa en el lenguaje. Y la idea de que esos educadores pueden tomar estas nociones en sus programas de una manera muy urgente, sobre todo desde que empezó la pandemia. Pero saber que la equidad es un principio, según la definición que les leí, y diversidad es una condición, una manera eh, de ser. Pero la inclusividad es una práctica y esto es una acción. Entonces, eso puede ser puesto en marcha para hacer cambios reales y significativos y asegurar que la igualdad y la inclusividad puede ser parte de la educación que entregaron. Entonces, ahora quiero hablar de cómo vamos a reenfocar esa visión, la relación de los capacitadores a profesores y profesores a alumnos. Entonces, la equidad y diversidad nos llevan hacia la inclusividad. Eso nos permite un mayor acceso para los grupos marginados. Comienza con el reconocimiento que el sistema es desigual y permite trabajar a partir de esa base, de que siempre vamos a tener la intención detrás que estamos intentando hacer de desalojar la desigualdad. Entonces, para poder empezar a reenfocarnos esa idea, tenemos que empezar a pensar, a cambiar nuestro pensamiento. En vez de hacer calzar estudiantes en un sistema, tenemos que ver cómo vamos a cambiar el foco para ajustar el sistema que calce a esos estudiantes. Y en vez de tener conceptos periféricos, disculpen, y condiciones, tenemos que crear instancias para que la inclusividad sea real y no sea solo un concepto en la educación de los profesores y en sus programas. Y voy a darles algunos ejemplos de cómo lo he hecho en mi propio trabajo en Estados Unidos. Para comenzar a pensar la equidad y a través del ojo de la inclusividad, tenemos que cambiar la estructura de educación, sistemas e imágenes. Y para poder hacer eso tenemos que pensar en intenciones y a contabilidad. Tenemos una responsabilidad hacia lo externo. Entonces, cuando hablamos de políticas, tradiciones y expectativas públicas. ¿Y qué quiere decir eso? Y tenemos que empezar a enfocarnos sobre nuestros propios responsabilidad interna. ¿Y qué quiere decir responsabilidad interna? Cuando decimos que creemos en educación equitativa e inclusiva y queremos incluir una noción más compleja, quiere decir que tenemos que cambiar nuestros propios sistemas, estructuras y lo que yo llamo imágenes mentales. Y para hacer esto tenemos que ser responsable
tanto por las cosas que creemos y que funcionan a través de ese foco de la equidad, y también debemos ser responsables de manera externa a nivel de políticas, tradiciones, y tenemos que casar estas So dos let me give visiones. an example of Les each voy a of dar un these ejemplo de cada uno de estos and sistemas, images. So estructuras let's take y imágenes. Entonces, systems. cuando hablo What de I'm talking sistemas, about are the lo que estoy hierarchies in mencionando cases son where las the student jerarquías en needs algunos extra casos support que and existen attention from en the el teacher. contexto So del in my programa. work, I began Entonces, en by mi engaging trabajo with lots empecé of our teachers a and ver todo el supervisors sistema, and programas began de educación, dismantling hierarchies that y existed empecé a desmontar un between the poquito applicant los entre las that facultades y that el staff, por means ejemplo. stakeholders need to Entonces, los stakeholders document internos de la all of universidad, their knowledge of tenemos que all of the asumir el behaviors. And conocimiento that de todos means los que that están sentados en la there mesa. Eso should quiere be decir que smaller no debería haber hierarchies within una our staff. jerarquía So we have de different poder generations dentro of de nuestros miembros de la representatives facultad, and sino que thinking todos debemos about trabajar how to como un instantiate grupo equity and y diversity. cómo entonces And we incluir also need to raise the estos aspectos. Y appropriate también tenemos voices que in the context of our program such permitir that que they las have voces some say in how their work works. And so tengan in my work, una we voz en su focus trabajo. Entonces, en on mi reaching trabajo the benefits nos hemos of enfocado en teaching. la And to do educación so, we democrática, invite y para hacer our eso students to come invitamos a to nuestros one of our candidatos staff a meetings venir a on nuestras Mondays reuniones to give de manera everyone a mensual chance para to darle a talk. todos una And voz y just poder. Y la if idea we aquí dismantle these es, al hierarchies, desmantelar we esas then reflect our jerarquías, podemos model of reflejar un services in our modelo schools de cómo where se the pueden hacer participants are moving en out las into the escuelas education profession. y cuando la And gente then va a also salir de las this escuelas idea al of campo building these profesional. reciprocal school partnerships is Y esas critically important. We have asociaciones to que build hacemos, tenemos que trusted valar el trabajo y la relationships expertise and de los school profesores y de administrators las escuelas y administradores y as las much as comunidades, we do tanto como lo university hacemos programs. con el We can talk conocimiento much more universitario, about que en how general we use tenemos una visión mucho más contemporary and arriba de la visión intergenerational universitaria, diagrams y that debe estar al mismo contribute to nivel perpetuating oppressive systems. para evitar un sistema In opresivo. structures, we A think nivel de about the estructura, tenemos ways que that we have pensar en las maneras supported and que hemos defined the way that we prepare definido teachers. I know cómo each teacher preparamos los goes profesores. through Sé que en Chile several tienen diferentes different grados, areas of diferentes the áreas ways that you prepare teachers. y cómo But if you preparan a look sus at profesores. Pero si structures, vemos how I estructuras, chose to do this in my como work lo he is hecho en to mi think trabajo, about es de inclusive pensar education, en whereby all tener una visión teachers más learn something inclusiva y cómo aprenden fundamentally algo important sobre as diversidad y core equidad foundational concepts of como un learning. concepto And then to esencial y specialize básico, in a y particular luego area. So entonces some especializarse en un groups use área. general Entonces education quizás pueden ir a further educación into general o certain educación de arte specializations o within una the education, especializada but o they also comunitaria, share these pero todos foundational van a concepts compartir estos in inclusivity. conceptos And by doing so, we're fundamento, y al getting hacer at the eso concepts that are at the bottom of the permitimos spectrum. entonces incluir Race, todos esos equity, aspectos status, gender como equality, raza, sexual aspectos identity, and socioeconómicos, género, fundamental cultura, rights. habilidad, And lenguaje, identidad we sexual, do that trauma because y our otros. Y entonces students permite and entonces, en our vez de dividir teachers, estudiantes we y are profesores, ensuring that estamos all of our asegurando que teachers know todos nuestros something profesores of sepan all algo de essential todos skills that we estos have in our estudiantes schools. And then lastly, grupal. images. I Y refer finalmente, to las them imágenes, as hablo de language, the imágenes como identity of ser media that el lenguaje, la represent identidad de los education. medios So que when I'm representan los sistemas de are we educación. using language that's Estamos super utilizando un lenguaje que specialized puede ser and comprendido para unconsciously that could un perpetuate profesor de manera aún oppression and inconsciente que pueda inequity? Do we alimentar have un sistema media desigual. images that are Tenemos super media o imágenes que son specialized? Is the inclusivos en sus language they programas. decide El to lenguaje use que on their utilizan en su websites programa, en su página inclusive? web, es un These idioma are inclusivo. very Todo important esto because this son is the cosas muy importantes backbone porque de to manera a subconsciente signal to teacher dan candidates una about señal the a needs of los the teacher. candidatos a And then profesores en they sus also programas educacionales, model as y the son muy lessons that we poderosos como teach las lecciones in que les teacher damos integration en los classes, sistemas, en las coursework, and clases didactica. y en las prácticas. So to close, Entonces, para I ir want to talk a cerrando, little bit about quería the hablar un past year poquito that we've all sobre experienced together, el because último I año, lo que hemos really, really aprendido, need esa progressive necesidad equity and de justice enfocarnos to become en so much more urgent. justicia And at the same time, y acknowledging that equidad, y this también is a challenge for teacher entender education también que ese institutions. desafío We know sigue that this existiendo. requires Y dismantling sabemos que esto structural requiere systems desmantelar and aspects estructura of y education to aspectos the end eh, of society. We sistémicos de la can't sociedad remain y del sistema lazy educacional, in
y que siguen reproduciendo desigualdad e injusticia. Esto levanta nuevas preguntas sobre ideología, de equidad, diversidad y justicia en la educación de los profesores y cómo que sean débil o fuerte, la equidad pueda ser entendida de mejor manera. Entonces, voy a utilizar las palabras del Dr. Kevin Kumashiro y él habla de, hablando de la crisis, el deseo de aprender debe involucrar, entonces, incluir la diversidad, equidad e inclusividad en la educación. Tenemos que ir desde el deseo de poner todas las cosas iguales y una repetición simple en entender que la crisis, el crecimiento y el cambio pueden ser promovidos para bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Muy interesante la perspectiva teórica que nos presentas para abordar temas de diversidad y equidad y cómo esta perspectiva se concretiza en prácticas de inclusión, como lo han desarrollado además en los programas de pedagogía de tu institución. Saludos a personas que están conectadas desde distintos lugares tan lejanos como Bogotá, Río de Janeiro, o Valparaíso, Viña del Mar, y que están siguiendo la transmisión. Les recordamos además que envíen sus preguntas por el chat para que sean abordadas por las presentadoras al final de la sesión. Continuaremos ahora con la presentación de Sandra Mesa Fernández. Mientras realizo tu presentación, puedes empezar a compartir pantalla para facilitar este proceso. Sandra es profesora, psicopedagoga, profesora asistente del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Se ha especializado en formación de docentes en tecnologías de la información y las comunicaciones. Durante los últimos años se ha incorporado a los cursos de procesos psicológicos del aprendizaje en las escuelas de pedagogía de la Universidad de Chile. Ha desarrollado proyectos de apoyo a la discapacidad sensorial y la reflexión sobre la inclusión social y las emociones. Ha integrado el Comité de Innovación Curricular de Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física, participado en los comités de autoevaluación de Pedagogía en Educación Básica y Pedagogía en Educación Media, y actualmente es coinvestigadora del proyecto Fondesit, Integración de Tecnologías Inmersivas en Educación, Mecanismos de Aprendizaje y Prácticas Educativas desde la Formación de Profesores. Adelante, Sandra. Ok, muy buenas tardes, gracias Beatriz por la presentación. Estoy un poquito difónica por el día. Yo voy a presentarles algunos componentes de la diversidad en la Universidad de Chile y voy a remitirme a situaciones bien puntuales, porque lo que tenemos que hacer es dar cuenta un poco de lo que estamos instalando, diría yo. No es algo terminado, sino en proceso. Respecto a estos puntos, ¿no es cierto? Creo que es importante comenzar planteando que estas citas que ustedes ven remiten a la concepción de asistencialismo en los temas de diversidad, sobre lo cual ya hemos intercambiado un poco con el equipo de este proyecto y que desde mi punto de vista es clave para avanzar en inclusión. Lo que se expresa a grandes rasgos aquí es que la debilidad es construida y que en la medida que mantengamos esa concepción de diversidad, la inclusión seguirá pendiente en nuestra sociedad. Entonces vamos a comenzar por atender una de estas visiones de lo que se ha hecho, como les decía, en la Universidad de Chile a partir del año 2010 y de forma, diría yo, a partir de ese momento en forma más sistemática y que nos permite decir que en la Universidad de Chile hay una declarada preocupación por profundizar nuestras prácticas inclusivas, aunque reconocemos que falta mucho aún por recorrer. Aquí ven ustedes entonces esa gráfica de 2010 hasta casi el presente y a continuación van a apreciar cómo es que se ha estructurado desde la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios
esta atención a la diversidad en sentido amplio. Esta oficina, ¿no es cierto?, de calidad y equidad que ustedes ven ha sido creada entonces en esta vicerrectoría. La EE inicial corresponde a establecimientos educacionales y ustedes ven cómo hay una gama de ámbitos que se atienden, que se desea atender cada vez de una forma más profunda, liberando las barreras y las brechas de las que nos hablaba recién Elizabeth. Luego, la forma en que la oficina atiende a las personas, a nuestros estudiantes, creo que es importante señalarlo a pesar de que es una lámina en blanco y negro, pero allí hay una dimensión de lo que se está reconociendo como 3 momentos de acceso, progreso y egreso que están contemplados como necesarios en el acompañamiento de estudiantes en la Universidad de Chile. Luego tenemos, una vez pensado, ¿no es cierto?, que esta es la estructura, lo que quiero es presentarles algunos, porque son más que estos, pero yo he tomado las macroacciones que tienen a estas alturas 20 años de implementación y las cuales permiten recorrer distintas dimensiones de las características de los estudiantes de la universidad y recoger información que es sensible de todos ellos en el marco del proceso de formación universitaria que ellos viven, ¿no es cierto?, dentro de esta casa de estudios. También corresponde a esa misma idea el FOSES, que ustedes deben conocer, todas las personas interesadas en esta área, ¿no es cierto?, reconocen la importancia de esta caracterización de la información con la finalidad de organizarla y que entonces sea un formulario realmente útil para dimensionar cómo se ha ido cambiando tanto la población que accede a la Universidad de Chile como sus necesidades y sus intereses. También dentro de esta idea de cuáles son acciones macro y micro en este caso, quisiera presentarles simplemente como una idea que pueden ir a buscar, ¿no es cierto?, a los sitios web correspondientes de la universidad. Este protocolo de atención a ESD, estudiantes con discapacidad, como se menciona en la convención, o estudiantes en situación de discapacidad, que es ESD. Hoy entonces contamos con este protocolo de atención dedicado a ellos, el que permite identificar más claramente las distintas necesidades de nuestros estudiantes. Y allí ven ustedes a qué se aboca, qué es lo que realmente informa este protocolo. Esta lámina la dejé, aunque eliminé muchísimas otras, porque estos datos comparados me parece que son un buen botón de muestra de lo inquietante de la situación que vivimos hoy en la universidad. Como decía Elizabeth, justamente en este contexto de pandemia se han revelado una serie de situaciones que van a incidir más fuertemente en lo que es la situación que viven en términos reales los ciudadanos y en especial nuestros estudiantes universitarios. Esta imagen entonces es inquietante porque allí vemos en la del extremo superior cómo hay una disminución en la verificación de estudiantes con discapacidad, lógicamente producto de este mismo contexto, en los 2 años, ¿cierto?, el 2020 y este año actual, dada la no presencialidad de ellos, lo que efectivamente ha implicado que no se haya podido hacer el debido seguimiento con este grupo, con esta generación de estudiantes. Y respecto a la lámina de abajo, del extremo inferior, ella da cuenta de la asignación de becas históricas entre 2010 y 2017. Yo les pido observar las dos de abajo, los dos diagramas de abajo, los cuales tienen que ver con las becas de primera generación de pedagogía. Ahí se puede apreciar, aunque están muy chiquititos los números, pero abajo dice los años, cada uno de esos números son los años entre 2010 y 2017, como señala el título, pero les pido apreciar
que en el año 2014-2015 hubo un alza. Es ahí donde se ven los picos, ¿no es cierto? La parte que se levanta, puesto que efectivamente en ese momento hay un esfuerzo que se deriva efectivamente de las políticas de equidad instaladas en el quinquenio iniciado en 2010, tanto a nivel nacional, hacía poco declarado la ley, ¿no es cierto?, que mencionamos al principio, y luego en la universidad también se crea la oficina, se crea esa política de equidad e inclusión, por lo tanto, y también hay otro aspecto ahí, que es la creación de la carrera de Pedagogía en Educación Básica en el Departamento de Estudios Pedagógicos, ¿cierto?, cuya primera promoción, primer grupo de estudiantes ingresados, primera matrícula, corresponde al año 2015. Luego, en ese mismo sentido, quisiera mostrarles esta lámina que da cuenta también de un cambio cultural. Acá hay un dato relevante sobre estos cambios societales, expresado en la presencia el año 2019 en el FOS, de un porcentaje de 0.29% de estudiantes que declara o se declara con otra identidad de género. Entre ellos, un 57% declara un sexo no binario y un 12% un género fluido, es decir, no se identifica con un solo género, ¿cierto? Género fluido, que es un término que yo aprendí aquí en esta presentación. A continuación, ya en una cosa ahora ya mucho más específica de las pedagogías, lo que hago es presentar las pedagogías en términos de un primer aspecto que es el intercultural. Los gráficos muestran la situación de interculturalidad del año 2021 en 3 de las 5 carreras de pedagogía de la Universidad de Chile. Presenta educación parvularia o pedagogía en educación parvularia, educación básica y educación media en asignaturas científico-humanistas. No están representadas en este gráfico las 2 carreras bidisciplinarias que tenemos, producto que yo pedí muy tarde la información a las personas que la revisan, ¿no es cierto?, que las coordinan, y no alcancé, por lo tanto, a incorporar esa información. Vemos que un 9,8% del estudiantado de la Universidad de Chile declara pertenecer a un pueblo indígena. Es un dato muy relevante, es casi un 10% de nuestra población, entre todos los que responden, tanto en matrícula como en FOSES. Entre ellas, un 67% de los estudiantes que se declaran pertenecientes a pueblos indígenas es mapuche. Con lo cual vemos que tal como en el contexto nacional, ¿no es cierto?, es la población mayoritaria, luego están los pueblos diaguita y aymara. También vemos en el segundo gráfico que hay un porcentaje alto, ¿no es cierto?, por eso el 9,8 es lo que está en colores distintos del azul, para relevar cuánto es a lo que asciende ese grupo. Y luego presento también la diversidad funcional, aunque es un número pequeñito, porque, bueno, está, como decía, dentro del contexto de la pandemia, está expresado en estos números que no podemos corroborar. Un 12% del estudiantado de las carreras enunciadas se reconoce con diversidad funcional. Sin embargo, bueno, como digo, este año las clases, como han sido remotas, nos parece necesario dejar ese dato para ser verificado. Podría darse, por ejemplo, una subrepresentación de la población. Y el tercer elemento correspondiente a las pedagogías es sobre género, y allí en las mismas carreras se da un resultado de un 1,6% de los estudiantados que declaran reconocerse con un sexo no binario, lo cual ha sido atendido desde diversos protocolos, como por ejemplo el cambio de nombre social para efectos internos de la Universidad de Chile, a cuya explicación se accede por el kit Mara Rita, elaborado especialmente para ese efecto y en honor a Mara Rita, estudiante
de la Facultad de Filosofía y Humanidades, fallecida. Luego me parece también importante mostrarles de las pedagogías otro aspecto, lo voy a ver un poquito rápido, yo sé que no se va a ver muy claramente, así que les voy a ir leyendo las asignaturas que dentro de la formación en pedagogía, en cada una de las 5 carreras de pedagogía de la Universidad de Chile, revelan asignaturas dedicadas a inclusión y diversidad. Por ejemplo, en esta malla en Pedagogía en Educación Parvula, hay 2 asignaturas dedicadas, una en el segundo semestre, que es Pedagogía de la Diversidad e Inclusión Social, y en el séptimo y octavo semestre, 2 asignaturas, niveles 1 y 2, de la práctica de desarrollo de experiencias de aprendizaje en contextos diversos. Ahí lo que se verifica, ¿no es cierto?, es poder atender a un grupo de estudiantes en esos contextos diversos. Luego tenemos la segunda malla, la de la carrera de Pedagogía en Educación Básica, que se revela con 2 asignaturas también. Diversidad e inclusión en la escuela en el sexto semestre y orientación, educación y ciudadanía en la educación básica en el octavo semestre. La tercera malla, que es la malla de profesor de educación media en biología química, revela también 2 asignaturas directamente relacionadas con el tema de diversidad y que son las asignaturas de diversidad e inclusión en el aprendizaje de la especialidad en tercer semestre, misma asignatura que en la próxima malla de matemática y física está en el cuarto semestre, y sujeto joven y cultura juvenil, que en este caso está en cuarto semestre, y en la malla de profesor de educación media en matemática y física está en el quinto semestre, como pueden apreciar ustedes en la malla de la carrera. Luego me parece, me falta la quinta malla, ¿no es cierto?, la malla de la carrera de Pedagogía en Educación Media en asignaturas científico-humanistas, donde vemos 3 asignaturas. Está una carrera de poslicenciatura, la asignatura del taller de investigación y práctica, el sujeto en la relación pedagógica, que está puesto al segundo semestre, la asignatura Aprendizaje y Desarrollo, Propuestas Pedagógicas para la Diversidad, que está en el segundo semestre también, y Sujeto Joven, Aspectos Socioculturales que lo configuran, que también está en el segundo semestre. Esta situación, voy a pasar, simplemente les voy a mostrar así en una lámina, pero les voy a explicar que esta situación de esta última carrera se refleja también en el seminario de título, donde hay una serie de seminarios específicos dedicados al tema de diversidad. Entre ellos, ¿no es cierto?, son 7 seminarios que entre los años 2020 y 2021 se ofrecen para trabajar específicamente en temas de diversidad. Y ustedes pueden apreciar allí algunos de sus nombres. Finalmente, el desafío lo anoté de manera listada, pero por cierto es una cosa que debemos discutir en la próxima reunión que ha mencionado Beatriz, ¿no es cierto? Es un desafío que involucra desde la concepción, desde el cómo entendemos diversidad e inclusión, tal como Elizabeth nos explicaba, ¿no es cierto?, que es un tema que puede discutirse en estos conceptos, pero sobre todo desde las ideas filosóficas de Arendt y otros autores que mostraba en mi primera lámina. La formación en diversidad y derechos humanos de todos los miembros de la comunidad, porque esta situación, ¿cierto?, no puede ser realmente sostenida por un grupo de profesionales en la universidad. Es algo que debe realmente trascender, llegar a todos los miembros de la comunidad, de manera que la forma en que enfrentemos esto en todos los ámbitos del quehacer universitario sea efectivamente integral y ello permita levantar las barreras, no solo acceso a las universidades, sino que también
la revisión específica de los contenidos que tenemos, de manera que cada vez más haya en nuestros contenidos autores como Bott y Ainscough en el índice de inclusión, autores como revisaba recién con un curso Axel Honneth en la idea de en la teoría del reconocimiento, por ejemplo, y como Abramovic, por ejemplo, Ana, la argentina, en temas sobre cómo cuestionamos esa condición de debilidad o de carente de los sujetos. Con esto, y me disculpo por la rapidez de la presentación, hay una serie de referencias, sitios revisados, pero también no quiero dejar de agradecer a todas las personas que me ayudaron a elaborar estos datos que están aquí presentadas. Y eso es por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante la sistematización de cómo los temas de diversidad y equidad se están abordando en la Universidad de Chile y en particular en la formación docente. Tu presentación además nos plantea desafíos que no solo son relevantes para la institución, sino que seguramente resuenan en varios formadores docentes que están también conectados a este seminario. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat y también que en ese mismo chat hemos compartido un link a un formulario de registro para que reciban una certificación de la participación en el seminario, pero además, donde a quienes señalen ser formadores docentes les enviaremos una invitación para una segunda reunión, donde tendremos más espacio para discutir con nuestra invitada internacional, y que la idea es que podamos ahí compartir experiencias entre formadores docentes de distintas latitudes. Vamos a dar inicio a los comentarios y preguntas. Esta sección la va a coordinar Iván Salinas, que es profesor asistente del Departamento de Estudios Pedagógicos. Buenas tardes. Tenemos algunas preguntas para Elizabeth y para Sandra. Y voy a partir con una para Elizabeth, que es una pregunta algo conceptual. La pregunta que nos hace David, la refraseo acá, es ¿por qué no hablar de igualdad? Y si es mejor hablar de igualdad, de condiciones y oportunidades entre las personas. This is a very good Es question. una buena pregunta. Igualdad en general se refiere a cada individuo o un grupo de personas, cómo se le da los mismos recursos y oportunidades. Entonces, a mí me van a dar el mismo que a la doctora Fernández. Cuando se habla de equidad, pensamos en cómo en cada uno de nosotros tienen diferentes circunstancias y por lo tanto necesitamos diferentes alocaciones, recursos y oportunidades para crear un resultado igualitario. Entonces una figura donde al menos vemos a tres niños que ven sobre una reja que explica este concepto muy claro. Si todos recibimos lo mismo, no produce igualdad. Y la equidad produce entonces igualdad. Espero que eso ayude. Bien. La próxima pregunta es para Sandra. Y la hace Anaís. La pregunta que hace Anaís es, le causa una duda respecto a cómo la universidad se hace cargo de la inclusión desde esta noción de la potencia y no desde una perspectiva asistencialista. Mira, la verdad es que cuando yo hablaba de que estamos en un proceso es justamente porque la primera instalación desde nuestro punto de vista de algunas personas, ¿no es cierto?, que nos interesa este tema dentro de la universidad, en particular hablaba de esto con la profesora Valeria Herrera esta mañana, la profesora del Departamento de Educación de Faxo. Pienso que estamos en la instalación de los ámbitos jurídicos todavía dentro de la universidad. Es algo necesario, imprescindible, ¿no es cierto?, para comenzar toda esta elaboración de protocolos, ¿no es cierto?, de estructura en el fondo, para poder
dentro de ese ambiente, desarrollar lo que va más allá de la instalación genérica para atender específicamente a cada persona que está requiriendo un apoyo. Pero eso, cuando hablo de ojo con el asistencialismo, es justamente porque basándome en los autores que allí menciono, las autoras Abramovsky, eh, Aren, etcétera, que señalo allí, a lo que me refiero es que ese débil, ese carente, ese sujeto débil es algo construido en nuestra sociedad. Es decir, es un sujeto que nosotros, en vez de contribuir a su emancipación, como dice uno de los autores, ¿no es cierto? Lo que hacemos es contribuir a su sentido, a su concepción de carencia. Al representarse como un sujeto carente, no va a ser un sujeto que efectivamente aspire a la autonomía, que busque la autonomía. Y también quien entrega esa asistencia, ¿no es cierto?, el Estado en este caso y cada uno de nosotros, si seguimos esa misma línea, no crítica, no revela demasiada crítica, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es contribuyendo efectivamente a esa producción de esa situación, en vez de ayudar a salir de ella. Podemos hacer un par de preguntas más. Em, Hay una pregunta asociada al contexto de la pandemia, ¿ya? Y que se las voy a hacer a las dos porque la hicieron abiertamente. Y es considerando los problemas de conectividad que tienen los estudiantes, las estudiantes en sus casas, por esta acomodación de la educación remota de emergencia o la docencia remota de emergencia. La pregunta es ¿cómo se consideran esos problemas de conectividad en la discusión sobre igualdad y equidad? ¿Qué pasa con la igualdad y la equidad cuando estamos viendo problemas de conexión a Internet y de acceso a educación en este caso? This is a great question. Esto And es una muy buena pregunta y voy a talk a little bit hablar un about poquito a de national study that I'm doing in the United estudio States right nacional now que about estamos this issue. haciendo sobre esta I'm temática doing justamente some with ahora en Estados colleagues Unidos. on Y estoy haciendo un teachers' estudio con responses and colegas teaching during the pandemic. sobre And cómo we los have to go profesores respondieron, through los the lens maestros at respondieron a la thinking educación a distancia a by través de la pandemia asking y teachers entonces to lo que hacemos es identify pedir that a they're los working profesores a si an trabajan adequately or well-resourced school en or una district escuela o un or distrito que tiene a buenos under or recursos poorly resourced o district. So are they un having distrito con distance pocos learning or recursos y hybrid? no tienen And recursos o we sí have tienen todo el apoyo. Y tenemos, interesting findings hemos that encontrado resultados muy it's interesantes en very, relación a eso y very fue muy, close. muy About 50% cercano. of Casi teachers in 50% de los profesores well-resourced and adequately en resourced distritos que schools tienen muy buenos reported poor recursos, connectivity and que also poor incluyen and faulty technology con problemas as de well as conectividad y de la misma teachers manera in profesores districts en distritos, reported their students had ellos poor reportaron access que issues. So sus estudiantes tenían it exactamente was los mismos very problemas. interesting Entonces that fue muy the interesante connectivity ver y fue un resultado muy sorprendente para nosotros connectivity for escuchar que la students conectividad and para los technology for estudiantes students y was tecnología para very estudiantes similar era muy despite similar the a differences in pesar de las well-resourced and diferencias de los under-resourced buenos recursos, areas los que tienen and buenos recursos y los que impoverished no areas tienen, in y many las áreas más places. pobres But de there was Estados another Unidos. surprising Pero había finding, otra and that sorpresa que in encontramos, under-resourced es en los que districts, tienen so pocos recursos, I think where this plays out lo que is that ocurre they had ahí a es que significantly higher tienen lack of mayor engagement falta de or commitment. compromiso y And so poca students, participación. because of Entonces los those issues, were estudiantes less por estas likely to temáticas tenían persist in poca teaching. And I eh, think that ganas de this persistir is en a sus hard estudios. Y esto question to realmente answer es una pregunta muy because dura de contestar por nuestra preparedness falta de for this preparación pre-pandemic. para esta We prepandemia, were digamos. not ready No to estábamos teach listos remotely para after enseñar COVID. So our response a distancia. Entonces was fuimos very tomados con la much guardia baja y fue what we una found in our respuesta study in the United reactiva. States, Pero en where nuestro we estudio que continued hicimos to en Estados study Unidos, lo que emergency children, vimos was
y realmente queremos ver qué pasó en Chile, es que le pedimos a los profesores sobre los estudiantes, cómo se preparan pre-pandemia y durante la pandemia, y ellos muestran mm, mucho mayores niveles de capacidad, uso de tecnología, compromiso, y creo que la pandemia nos mostró todas las desigualdades de manera clara, pero ahora hemos encontrado maneras para enfrentar algunos de esos temas. No es perfecto, pero estamos haciendo un trabajo este año y creemos que vamos a tener condiciones más equitativas para el futuro. Sí, por mi parte, bueno, me suma lo que señala la situación extraordinaria y la forma en que nos pilla, ¿no es cierto? Y cómo se refuerza las desigualdades, ¿no es cierto? La claridad de que efectivamente esto afecta a poblaciones muy grandes y mucho más cerca de lo que podíamos imaginar. En ese sentido, lo que ha hecho la universidad es la entrega de ciertos materiales, en primer lugar, pero por otro lado también el apoyo a los docentes para poder realizar clases remotas. Muchos de los colegas, ¿no es cierto?, igual que en las escuelas, poco acostumbrados a trabajar de manera tan sostenida en Internet. eh, ese tipo de formación en la urgencia ha dado buenos frutos, diría yo, pero sobre todo con la excelente voluntad de todos. O sea, yo pienso que lo que más se ha reconocido junto con la desigualdad eh, y la marginalidad de las vidas, la situación realmente que estaba bastante bajo el tapete, lo que se ha hecho es tratar de activarse, de ser resiliente, podríamos decir, dentro de esa lógica de emergencia. Y pienso que, por cierto, tenemos mucho para pensar en educación al respecto, o sea, muchísimo sobre cómo utilizar adecuadamente, sobre todo, bueno, en el área que yo me he dedicado los últimos 20 años, que es la tecnología. Por eso decía, dentro de los desafíos, uno es pensar en investigación, pero no solo en investigación, sino que en desarrollo, investigación para el desarrollo y para la innovación. Es decir, no una investigación teórica que nos sirva efectivamente a la población, sino una investigación aplicada, sin el desprecio que algunas personas tienen respecto de la investigación aplicada. Voy a hacer una última pregunta que en el fondo la idea es que puedan responder con la pregunta de este seminario, que es cómo hacernos cargo o cómo lograr una formación docente que esté orientada por la diversidad y la inclusión. Pero a propósito de una pregunta específica que nos hacen, dice, ¿hasta qué punto incluir cursos que tienen que ver con la inclusión y la diversidad puede garantizar que se generen cambios en el docente que se está formando? ¿Y cómo se evalúa incorporar la formación inicial docente o en la formación inicialmente perspectivas como la perspectiva de género, por ejemplo? Y con eso tratar de responder la pregunta del seminario y cerramos las preguntas. Por mi parte, si te parece, comienzo. Para mí, efectivamente, la pregunta es una pregunta genuina, en el sentido de que la pregunta revela justamente la situación en que estamos, no solo lo que señalaba antes respecto a la emergencia, sino de la necesidad de profundizar con mucha fuerza, cosa que un mero curso, no va a lograr. O sea, esto implica una arremetida muy decidida en toda la comunidad, que efectivamente permita ver los poros de respiración de las problemáticas que son problemáticas de todos y que no son un grupo, ¿no es cierto?, que podemos, qué sé yo, a los que podemos entregar una serie de cursos y otras cosas materiales y con eso vamos a terminar el problema. La verdad es que esto implica una gran
un gran trabajo concreto de reflexión en primer lugar, de discusión y de empezar a mostrar acciones. Una acción muy importante es la que se ha revelado con el DUA, por ejemplo. El diseño universal es una aplicación muy concreta al análisis de los currículos, de las mallas universitarias, y a partir de eso el trabajo aplicado, el trabajo por proyectos, el tipo de trabajo, ¿no es cierto?, que incluye a todos, pero también otro ámbito, y con eso incluyo género, que en la universidad es uno de los temas de la Universidad de Chile, por lo menos que más, por el que más se ha trabajado, en el que más avance ha habido. Y es el hecho de que se incorporen otras voces. Hay una frase en la convención y que se ha repetido y me parece muy relevante, que es aquella de nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, en ese sentido, este nosotres, ¿no es cierto?, debe verse reflejado en la toma de decisiones. Te dejo la palabra, Elisa. I want to talk a little bit Quería about hablar un why poquito it's del por important qué es to have importante diversity tener and la equity diversidad in y teacher equidad education en la programs en los programas before educacionales de los that. profesores antes de When we hablar talk del about cómo. our Cuando communities hablamos de and nuestras the way we're comunidades living y in las our maneras lives, en que vivimos nuestras we vidas, cannot expect no podemos esperar inclusive communities where people comunidades accept inclusivas donde differences and aceptamos diversity if una we do not diversidad y start diferencias si no from the very empezamos beginning desde at el school. comienzo en If las in escuelas. school we Si en do las escuelas differentiation about damos una the noción diferente expectations de of las our communities, expectativas de nuestras we will never comunidades, achieve a nunca truly inclusive lograremos society. tener And una I sociedad would even totalmente back that up a inclusiva. step to say, Y voy a if pasar un we are paso atrás going todavía, to create es queremos conditions in crear schools condiciones en that las are going to escuelas que reflect van a how we permitir want to live within reflejar our cómo communities, esperamos vivir en we nuestras need to equip comunidades. teachers Necesitamos to preparar have los that profesores lens y as they maestros en go tener about ese their schools lente and para not cuando vayan a las only to escuelas y think no solo about para equity and pensar en diversity equidad y and diversidad inclusivity, y but to inclusividad, identify pero that we are identificar maintaining también and que estamos perpetuating manteniendo structures y that keep us perpetuando from estructuras que living nos inclusively. impiden So, vivir de manera in other inclusiva. words, En otras it's not palabras, enough no es to say suficiente we think preparar un about profesor en equity, pensar diversity, and equidad, justice. diversidad y In justicia. fact, we have De to hecho, help them tenemos que to ayudarles a identify where the identificar barriers dónde exist existen las and barreras to frente a esos be temas y activists de in ser their work so activistas that en they sus trabajos facilitate change para moves que forward. las And interrupciones, los it's more cambios closely aligned las to ideologías que nos inclusivity than we impiden get llegar a la from. inclusividad que aspiramos So tener. to do that in Entonces, teacher para poder hacer education, eso en la we educación de need to profesores, examine necesitamos ourselves examinar or nuestras put the lens propias on ourselves estructuras, tenemos que and poner lente a say, nosotros how y do decir we cómo perpetuate nosotros inequity perpetuamos y or mantenemos o representative in the reproducimos ways that we are desigualdades preparing de la teachers? manera en Are cómo we preparamos nuestros reflecting as profesores. Estamos structures or reflexionando en how teachers estructuras to que van a think ayudar a los profesores diversity en or pensar inclusion en as they equidad, move into diversidad y schools? justicia Are cuando we van a preparing trabajar them en la to be escuela. Estamos leaders and preparando a esos activists educadores en ser to líderes y identify, activistas recognize, para and identificar, disrupt these reconocer y systems? interrumpir And estos so the sistemas. very first work has Entonces, to el primer happen trabajo in the debe context of ocurrir teacher en el education and contexto de la teacher education educación que programs se le da a that los profesores reflect y los the programas conditions para reflejar of mejor las society condiciones that we de aspire la to have. sociedad que aspiramos a tener. Les damos las gracias a nuestras invitadas. Creo que ha sido una muy interesante problematización sobre cómo estamos abordando temas de inclusión y diversidad en nuestros programas formativos y marcos conceptuales que también pueden orientar esas decisiones curriculares y que son reflexiones muy pertinentes para el escenario actual, que, como ustedes dicen, ha puesto sobre la mesa y ha hecho mucho más evidente temas de inequidad e injusticia que ya estaban presentes en los sistemas educativos, pero que se exacerbaron en el contexto de pandemia. Solo creo importante también reforzar algunas ideas que han señalado ustedes, la importancia de tener marcos, creo yo,
conceptuales claros para orientar las decisiones curriculares de los programas, pero también cómo esos marcos conceptuales están articulados con las prácticas y la formación de los profesores para enseñar en las escuelas. O sea, que no solamente se quede en un aspecto discursivo, sino también tenga un componente fundamentalmente práctico. Y por otro lado, la importancia de no solo pensar en cómo podemos apoyar mejor a nuestros estudiantes de pedagogía para enseñar desde una perspectiva orientada hacia la diversidad o que tengan prácticas inclusivas, sino también la necesidad de repensar nuestros programas con esos mismos lentes y también hacernos las preguntas respecto a qué tan inclusivos, por ejemplo, son nuestros programas de pedagogía. Les damos las gracias por acompañarnos hoy. Este seminario va a quedar grabado, disponible en YouTube y será difundido también por las redes sociales del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena tarde.